la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus primeras causas y principios. En este sentido, voy a repetirlo, es el estudio de las cosas por sus primeras causas y primeros principios. Entonces, si nosotros tenemos muchas posibilidades de estudiar causas y principios primeros, podemos entender que existan numerosas ciencias, tantas como objetos al cual dirigir nuestro raciocinio o nuestro primer acercamiento. En este sentido, ciencia tendría muchas posibilidades de ser estudiado. Y desde luego que esta definición que yo te doy no encaja con el cientificismo a ultranza que nos han enseñado en los colegios occidentales. Porque para ellos la ciencia es aquella cartesiana que sigue un método y que es replicable. Y esta que yo te acabo de decir, fíjate, conocer las causas por los primeros principios, perdón, conocer las cosas por las primeras causas y los primeros principios, híjole, eso ya es muy interesante, porque muchos teóricos hoy, por ejemplo, de la medicina cuántica, entienden como principio o como causa primera aquello que no es mensurable, aquello que no puede ser medido. Y en ese sentido, ya no empata con aquello que nos decían de replicar el método cartesiano. Si no tengo la cosa medible, si no está frente a mí, entonces, ¿cómo caramba va a ser ciencia? Pero esta definición que yo te digo, el estudio de las primeras causas y de los primeros principios, parece incluso filosófico. Aristóteles decía, se regresa al estudio del primer motor. Pues buenas noches, compañeros, buenas noches a todos. Aquí tenemos a nuestro compañero Gilberto Bello, ya conocido por ustedes, y a su servidor Raúl Morales, también ya conocido. Entonces, en esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestras charlas, porque ya hace falta esta cuestión de platicar acerca de temas homeopáticos entre médicos y de una manera relajada, pero no por eso menos profunda o menos detallada. Saludos, Gilberto, ¿cómo estás? Muy bien, mi amigo Raúl, se está haciendo toda una tradición como el viernes futbolero de TV Azteca, amigo. Ya va a ser una tradición estar aquí entre nosotros y luego entrevistar a la gente que se vaya apareciendo por nuestro canal, ¿no? Ya casi va a ser un canal. Casi ya lo vamos a hacer podcast. Eso, y nos van a seguir toda la cosa. Y en un futuro hasta nos van a pagar en YouTube por nuestro canal. Pues ojalá. Y fíjate que yo me conformo con que los compañeros vean un poco esto, porque pues es divulgación finalmente, ¿no? Es divulgación médico-homeopática y que mucha falta hace, porque siempre pues estudiamos por nuestra cuenta, pero creemos que ya tenemos todas las ideas, todos los conceptos, y de repente viene una plática con algún compañero y dices, ah, caray, sí, no lo había visto así, y te da un punto de vista distinto que te complementa lo ya estudiado, ¿no? Y aunque no estés estudiando formalmente, te recuerda lo que ya, pues lo que ya aprendiste, se supone. Y si algún compañero no lo aprendió bien, pues que se acerque a estos temas. Pues el tema de hoy es un tema que pareciera ya muy comentado, muy platicado, porque ha habido muchos trabajos en relación a esto, de distinta índole, ¿no? El tema en realidad es la ciencia y obviamente su relación con la homeopatía, pues por eso estamos aquí. Y ha habido muchos trabajos, te digo, en congresos, en revistas, ha habido artículos, hay libros incluso, ¿no? Que tocan estos temas, este tema de ciencia y homeopatía. Pero siempre ha habido algunos detalles que podemos comentar para ir complementando esto, Gilberto. Pues, ¿cómo ves? De hecho, tú tienes unas pláticas muy completas de esto, pero yo veo que las has enfocado a lo que tú has propuesto de la ciencia en relación a la homeopatía, ¿no?
pero pues podemos empezar por Pero lo de además, sí, pero además general. medio irreverentes, ¿no? O sea, porque eso es lo que me gusta de estas charlitas que son informales, porque la irreverencia tiene lugar, ¿no? Claro. Mira que la cuestión ha sido que la ciencia, desde el modo occidental de verlo, como así lo hemos dicho siempre, es una católica, apostólica, romana, podríamos decir, así como la iglesia, ¿no? Es decir, la ciencia no puede ser cuestionada desde sus cimientos más básicos, porque si la cuestionas, la gente brinca. Es decir, tocar el tema de la ciencia es tocar un tema muy, muy, muy complejo. Desde muchas aristas se puede uno parar para hacer juicios sobre ello, y creo que quien mejor puede hacer esos juicios es la gente que está metida en el terreno de la filosofía, porque en la filosofía tienes apertura para estudiar el fundamento de toda ciencia, que es teoría del conocimiento como tal. Sí, estás tocando un tema muy importante porque pues todos partimos de que sabemos qué es la ciencia, ¿no? Y de ahí empiezas a hacer tus juicios. ¿Eres científico o no eres científico? ¿Estás bien o estás mal? Porque de hecho, mucho de lo que tenemos que platicar es en relación a la homeopatía es que nos han tachado de no científicos, ¿no? De estar fuera de la ciencia. Es como algo que, que ha permeado entre los compañeros, sobre todo los compañeros que no son homeópatas, ¿no? Nos dicen, no, pues la homeopatía sí es muy buena, pero pues no es científica, mano. Entonces, pues queda como en un limbo de credibilidad y bueno, no sé, está muy bien, pero le falta ciencia a tu rollo, ¿no? Y a ese tipo de juicios me refiero cuando partimos de que se supone que sabemos qué es la ciencia. Entonces, Se, se llenan la boca de palabrerías. Mira, entender ciencia, a mí la definición que más me ha gustado es la de que la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus primeras causas y principios. En este sentido, voy a repetirlo, es el estudio de las cosas por sus primeras causas y primeros principios. Entonces, si nosotros tenemos muchas posibilidades de estudiar causas y principios primeros, podemos entender que existan numerosas ciencias, tantas como objetos al cual dirigir nuestro raciocinio o nuestro primer acercamiento. En este sentido, ciencia tendría muchas posibilidades de ser estudiado. Y desde luego que esta definición que yo te doy no encaja con el cientificismo a ultranza que nos han enseñado en los colegios occidentales, porque para ellos la ciencia es aquella cartesiana que sigue un método y que es replicable. Y esta que yo te acabo de decir, fíjate, conocer las causas por los primeros principios, perdón, conocer las cosas por las primeras causas y los primeros principios, híjole, eso ya es muy interesante, porque muchos teóricos hoy, por ejemplo, de la medicina cuántica, entienden como principio o como causa primera aquello que no es mensurable, aquello que no puede ser medido. Y en ese sentido, ya no empata con aquello que nos decían de replicar el método cartesiano. Si no tengo la cosa medible, si no está frente a mí, entonces, ¿cómo caramba va a ser ciencia? Pero esta definición que yo te digo, el estudio de las primeras causas y de los primeros principios, parece incluso filosófico. Aristóteles decía, se Sí, regresa al estudio del primer motor. exactamente. A eso iba. Entonces, saltamos aparentemente rápido de empezar a hablar de lo que es la ciencia en general a cosas filosóficas. Y es algo bien curioso que le he mencionado mucho a los compañeros que se acercan a la homeopatía o que quieren empezar a platicar de otras formas de ver la medicina, al hombre, etcétera, que en nuestras escuelas como médicos alópatas no nos dan ni un ápice de filosofía, ¿no? Bueno, como tal, como
como una forma de empezar a estudiar las ciencias. Yo, si tú te fijas en las tiras de materia de las universidades de medicina general, o sea, de alopatía, pues te vas a encontrar biología, fisiología, anatomía y directo. Yo recuerdo mi primera clase de la universidad en cuanto a medicina general fue biología molecular en primer semestre. Y la primera clase, las primeras palabras del profesor, el título, ¿no? Membrana celular, microtúbulos, las proteínas que conforman la membrana celular son materia, 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 materia. Pero no nos dijeron, a ver, jóvenes, vamos a estudiar medicina, que es una ciencia y un arte que aborda al ser humano y que se trata de restablecer la salud de los hombres enfermos y que pues para curar a un hombre debemos de saber qué es un hombre, pero no solo materialmente como en anatomía, sino que tiene otras funciones y otras manifestaciones. No, biología, la siguiente clase anatomía, la siguiente clase química y bioquímica, la siguiente clase, bueno, en los primeros semestres esas básicas, subes de semestre y sigues con las que corresponden, y luego te vas a la clínica y a buscar signos, síntomas, y a farma y a prescribir, y cuando sales, pues crees que ya sabes de todo en cuanto a la medicina y en cuanto al ser humano y todo esto, ¿no? Entonces te preguntan, a ver, ¿qué opinan, no, de tal situación? No, no es ciencia, ¿no? Entonces, mucha formación nos falta, y lo que me llama la atención es que saltamos a esta necesidad de filosofía por lo menos básica, ¿no? Si estás hablando de causas, de principios, pues ya nos metimos en rollos que tú mencionaste, y hiciste una referencia a Aristóteles, perdón, con lo del primer Aristóteles. motor, y pues ya estamos en este campo que es súper necesario para empezar a tomar un rumbo distinto, ¿no? Por lo menos para estudiar. Fíjate que los grandes maestros de la medicina, estamos hablando del siglo XVIII, por ejemplo, incluso antes, en el siglo XVII, los que se formaban en medicina, primero tenían que ser bachiller en artes. Y ser bachiller en artes era necesariamente saber filosofía, porque saber filosofía era saber la ciencia de todas las ciencias. Sí. Sin tener los preceptos básicos de cómo se construye una ciencia, era difícil que tú pudieras ejercer ciencia. Es como decirte, súbete al auto, pero no te doy la llave de encendido, ¿no? O sea, no puedes echar a andar el motor del pensamiento reflexivo de toda ciencia si antes no te preguntas esencialmente para qué quieres echar a andar el motor. Es decir, necesitamos el fundamento, y en el siglo XVII lo sabían perfectamente. La Real y Pontificia Universidad de México, como se llamaba entonces, tenía a la base el estudio de la filosofía antes de formarte como abogado, como médico, y entonces perdimos esa cosa. Hoy entramos y por ahí de relleno llegan a dar historia y filosofía de la medicina, pero no tiene una relevancia para el alumno. El alumno la cursa como se cursara inglés, que también el inglés debiera ser otra forma de, porque apúrate con el inglés, córrele, yo lo que quiero es nosologías, clínicas quirúrgicas, que es lo que te llama la atención, ¿no? Lo que en ese momento te va apasionando. Pues no es culpa de los estudiantes, es culpa No. de la gente que diseña los programas. Sí. Y entonces te decía yo que sí, bueno, ya luego ves metodología de la investigación y te enseñan cómo hacer un protocolo de investigación, ¿no? Pero no te dan ni siquiera los fundamentos de el paradigma, ¿no? Es más, somos como el pez en el agua, ¿no? Que no nos damos cuenta que estamos en el agua. Nosotros, cuando tú le preguntas a un compañero que está diseñando un protocolo de investigación y le preguntas algo de su diseño y su fundamento filosófico, pues no hay nada claro para él, ¿no? Es como, pues es que el protocolo se arma de esta forma, y el método y los libros de método de la investigación,
y muy enfocado a la matemática, ¿no? Ya ves que la estadística es lo que rige y lo que te da el dictamen final de tu, pues depende de tu proyecto, pues el veredicto final, pero no te saben explicar pues cómo se construyó desde la nociología o desde eh, eh, ¿cuál es la rama de la filosofía que estudia como tal la ciencia en cuanto a ciencia, Gilberto? Yo te diría que en un primer momento la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento, pues que es nociología, ¿no? Una gnoseología fundada principalmente en Descartes y posteriormente en Kant. Y por otro lado, ya los elegantes posmodernos lo harán por la vía de la hermenéutica. Hermenéutica en tanto desarrollo y estudio de los textos, sacar a la luz lo que el texto está diciendo. Entonces, emparentar la teoría del conocimiento con la hermenéutica les llenó la boca a los filósofos modernos, a los posmodernos. De ahí que un filósofo mexicano, Mauricio Beuchot, haya dicho que el posmoderno habla de todo y a la vez no se sabe explicar de nada. Es decir, la posmodernidad le permitió al académico a poner en tela de juicio cualquier cantidad de elementos científicos, incluso pseudocientíficos, y después hablar sobre ellos del modo en que se les pegara la gana, sin llevar un método filosófico. Ahí está el punto, tú lo tocaste muy bien, ahí está el punto histórico, el momento en el que da un giro la teoría del conocimiento para convertirse en una hermenéutica. No te quiero ni contar esto, pero te lo voy a contar lleno de pena. Hay una universidad por ahí, no voy a decir el nombre porque sería un chapuzón, pero hay una universidad por ahí que forma especialistas en homeopatía que les da hermenéutica. Y si les da hermenéutica, les da toda la posibilidad de hacer equívocos. El equívoco dentro del logicismo, dentro de la lógica, se da cuando de unas premisas bien establecidas no se sigue una consecuencia lógica. ¿Te acuerdas en la prepa cuando hacían los ejercicios, no? Sí. Todo perro es pachón, Firulais es pachón, entonces Firulais es perro. La consecución lógica de las cosas, de los enunciados, mejor dicho, de las premisas, tiene que darnos veracidad en la conclusión. Cuando no se logra esa veracidad, decimos que uno está siendo equívoco. La hermenéutica, la posmodernidad, le permitió decir un sinfín de equívocos, de elementos que estaban puestos ahí para ser tratados científicamente. Y el hecho de que esta universidad meta entre su plan de estudios la hermenéutica, le muestra al alumno que puede hablar de lo que sea cometiendo equívocos constantes. Porque no es una hermenéutica lineal, bien llevada, sino es lo que la gente ha entendido por hermenéutica. Es un tema que pongo sobre la mesa y que será interesantísimo comentar después y tener invitados, ¿no? Por ahí hay varios de Homeopatía de México que le entran al tema. Interesantísimo. Y bueno, entonces, al final, ¿cuál es el problema de la hermenéutica en una preparación homeopática verdadera? Que se mantenga lejos, lo más lejos que se pueda. No queremos ser hermeneutas. Eso me refiero. ¿Qué implicaciones tiene meterse con la hermenéutica como tal y la homeopatía en tu formación como médico homeópata? Te contesto de la única vía que puedo hacerlo porque soy formado en Homeopatía de México. Por eso te voy a dar esta contestación. El maestro Proceso Sánchez, el maestro Higinio G. Pérez, jamás anduvieron por las ramas filosóficas. Ellos se nutrieron de una filosofía perfectamente establecida, yo te diría lineal, doctrinariamente, te quiero decir lineal, es decir, una filosofía que lleva una línea, un fundamento
que transitó por los presocráticos, que pasó por Sócrates, que pasó desde luego por San Agustín, por Tomás de Aquino, que después llegó a la modernidad con Descartes, que da un giro con Kant para entrar al idealismo. Toda esa línea occidental es la que transitaron el maestro Higinio G. Pérez y después Proceso Sánchez. Nunca se metieron con la hermenéutica, jamás se metieron con la hermenéutica. Entendamos que la hermenéutica viene después de la modernidad, incluso de la posmodernidad, cuando el existencialismo empieza a cobrar un sentido fundamental. Cuando Heidegger empieza ya a hablar sobre temas interesantes, pero que no vienen al caso para la homeopatía. Por ejemplo, el Dasein como arrojado, y luego los existencialistas que le siguieron, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, Jean-Luc Nancy, el mismo Gadamer, que Gadamer fue un respondedor a la filosofía de Heidegger. Entonces, esta respuesta postmoderna, llamémosle entre paréntesis, hermenéutica, no tiene nada que hacer en la formación homeopática. La formación homeopática, y te avisé que yo contestaba como egresado de Homeopatía de México, la formación homeopática funda su conocimiento filosófico en la tarea o en la línea, mejor dicho, en la línea occidental de la filosofía, que parte con los presocráticos y que probablemente termina con Henry Bergson. Ahí podríamos poner el límite para no meternos con la posmodernidad ni con la hermenéutica, porque si no sería meternos en una verdadera lata. No vamos a salir de ese atolladero. Tendríamos que prepararnos mucho en filosofía posmoderna para después traerla a la homeopatía. No es momento de meterla, no es el momento. Y bueno, en realidad, como dices, sería todo un rollo y una complicación que tal vez no cambie tanto, o que mejor dicho, complica en realidad el estudio, ¿no? Te iba a decir que no cambie tanto el sentido de la prescripción y etcétera, las cosas prácticas, pero pues ya si te metes en rollos de eso, ya empiezas, como dices, con los unívocos, pues a buscar otros caminos, ¿no? Entonces... Y que no te llevan a ningún lado, por lo menos en la homeopatía. Te pueden llevar a miles de equívocos, pero a la homeopatía no le conviene. Mira, te lo voy a poner en un ejemplo que todo homeópata conocemos. El parágrafo 9, cuando te dice que el espíritu dotado de razón requiere de esplender. ¿Qué caramba vamos a hacer si traemos un tema hermenéutico de un existencialista? Pues no vamos a aportar, no le vamos a aportar nada. Es decir, Hahnemann no requería del existencialismo, porque no estamos hablando del hombre en tanto existente, sufriente, angustiante, dirigido por los afectos, por los temples de ánimo. No. Hahnemann está atrás. Hahnemann está fundándose en aquello que Kant diría el noúmeno. Es decir, los universales de los que no tenemos que predicar más. El alma, Dios, el universo, y ahí para qué caramba queremos meter a los existencialistas. Es una ociosidad. Para mí es una ociosidad. Cosa de filósofos con tiempo y disposición a... Y posmodernos. Y posmodernos, porque sí. Posmodernos. Toñito de Homeopatía en México, la otra vez me decía, oye, vamos a... Él quería trabajar fenomenología y yo le recomendé los seminarios de Solicón, de Heidegger, y le decía, es hermoso, o sea, Heidegger es una belleza, pero corremos el riesgo de meternos en camisa de 11 varas, decían los antiguos, que la camisa de 11 varas no sabes dónde meter el brazo, nomás tienes 2, esa tiene 11 varas, o sea, no podríamos sacar algo más valioso que lo que la tradición y doctrina homeopática ya nos dio. Pero es solo mi opinión. No sé tú cómo lo veas y cómo lo hayas pensado, ¿no? Sí, en realidad, como dices, no...
es dedicarle tiempo y un poco de ociosidad, porque con lo que tenemos, pues te entretienes, ya sea agarrando uno de los caminos que ya conocemos para desarrollar nuestra homeopatía, que en realidad no es tan sencillo. O sea, sí nos lleva esfuerzo, tiempo, el ir perfeccionando y el ir mejorando. Entonces, buscarle más, pues solo, de hecho, a poca gente le despierta la curiosidad o la necesidad de andarle buscando, ¿no? Bueno, si no eres un filósofo postmoderno, dirías, y además médico homeópata, o que sepas algo de homeopatía para buscarle y hacerlo bien. Pero al final, el hablar de ciencia, pues nos está llevando hacia este lado filosófico finalmente, ¿no? Y pues siempre ha sido algo que me ha llamado la atención porque no se habla mucho de filosofía, te lo insisto, no se habla mucho y yo creo que es algo de lo que se debería de hablar cuando tú pretendes pues empezar a hablar de ciencias con cualquier persona. Aunque yo sé que eso pues es como también un choque, ¿no? Porque te dicen, no, hombre, ya empezó con sus coco wash y ya te quiere llevar por otro lado. Y nos ha pasado mucho porque lo utilizamos cuando queremos dialogar con nuestros compañeros alópatas, porque ya sea que se acerquen por curiosidad o que se quieran convertir en médicos homeópatas después, o que te estén atacando, etcétera, siempre hay un choque para esa formación en el paradigma. Bueno, ya podríamos empezar a hablar de los paradigmas, De los Gilberto. paradigmas. Que Sí. para el caso de lo que tú dices, del conocimiento de algunas cosas, nociones filosóficas, yo te diría que a mí, antes que otra cosa, me ha dado muchísimas horas de diversión y entretenimiento cuando platico con compañeros alópatas. Porque cuando quieren denostar a la homeopatía, cuando quieren hablar mal de la homeopatía, el modo más fácil de callarles la boca es hacerles notar que antes de vertir una opinión acerca de elementos que están a la base de la homeopatía, tienen que irse a revisar un proceso histórico. Tienen que por lo menos revisar a Hegel. Ya no quiero que vean a los que están atrás porque se pierden completamente. Yo les diría, a ver, tú sabes que hubo un pensador que ya tocó el tema del espíritu como fundamento de un desarrollo ontohistórico. Ontohistórico significa el ser trasciende el tiempo. Es decir, cuando yo digo en Hegel, el ser es un ser que está en un constante devenir, que está en un constante transitar, eso es decir que el espíritu es el elemento fundamental sobre el que actuaríamos como homeópatas. No lo dijo Hahnemann, lo dijo Hegel. Y a Hegel nadie le va a poner un pero, porque Hegel tal vez fue el hombre que trabajó el último y el más perfecto sistema filosófico. Si alguien te pregunta, oye, ¿quién fue el último filósofo que logra hacer un sistema? Hegel. Y si yo le digo al médico alópata, oye, antes de criticar el proceso homeopático, que desde luego que habla del espíritu, además de un espíritu dotado de razón, échale una mirada a Hegel. Oye, pero ¿a poco se te ocurre que Hegel dijo algo de la homeopatía? No, no dijo de la homeopatía, pero habló del espíritu. Y a ver, échale una mirada a las mónadas de Leibniz. Nomás échale una mirada a la monadología. Se quedan de a seis. Cuando llegan a ocurrir esas cosas, te haces de compañeros alópatas que respetan a la homeopatía, ¿eh? Y el Sí. alópata que respeta la alopatía es interesantísimo. Por ahí hasta te manda pacientes cuando ya no puede él con el asunto. Te Sí. manda pacientes. Esto ya no es perceptible a mis sentidos alopáticos. Ahí le va al loco del homeópata. Sí. Exactamente. Y bueno, la cuestión es si en realidad están dispuestos. Yo creo que te ha tocado compañeros que sí, pero pues hay gente que te dice, ¿Hegel? Que te dicen, ¿quién? Entonces, pues desde ahí empezamos mal con este choque, ¿no?
que se Sí, no, puede ellos dar. quieren hablar del American Journal, del JNC, ¿no? Del Joint International Committee, o sea, estudios randomizados, doble ciego, aleatorizados, o sea, esa es la historia, ahí nos hemos formado, nadie da la vuelta atrás, nadie da la vuelta atrás, nadie quiere saber del espíritu, nadie quiere saber del alma, nadie No, no, quiere saber no. del primer motor, nadie, Eso, ahorita que estás tocando eso, pues es muy importante porque muchos de los argumentos para empezar a discutir de estos temas es, a ver, ya me estás poniendo conceptos ahí que no existen, ¿no? El alma, son cosas, el espíritu, no sé qué más mencionaste ahorita, pero que estoy seguro que son conceptos que dicen, no, 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 espérate, ya te fuiste al mundo de las ideas. A ver, ya, regresa, ya, regresa. ya vas a empezar a hacer metafísica como Connie Méndez, Ah, porque luego les hablas de metafísica y ellos con los relacionan espíritus, metafísica con Connie Méndez y los poderes ultrasensibles de la ¿sí? capacidad humana para entender. Exactamente, ¿no? Y No, tú no, no. dices, Esta era metafísica filosófica, pero ellos se van por otro terreno porque no lo conocen. sí, Son simpatiquísimos los compañeros que intentan atacar, porque tristemente atacan sin fundamentos, pero todavía es más triste que el homeópata no tenga el conocimiento para rebatir y hacerlo de un modo apropiado, con las bases filosóficas y doctrinarias, ¿no? así es. Y te digo, ya que entras a esos temas de mencionar a la fuerza vital, a las cosas inmateriales, de ahí empieza mucho pues las diferencias fatales, ¿no? Porque podemos construir nosotros con nuestra teoría homeopática, pues, un elemento, dirías tú, un elemento muy lineal, muy lógico, muy reforzado, pero te dicen, es que sí está bien que la fuerza vital gobierna, pero es que la fuerza vital no existe, amigo. Entonces, pues ya tu sistema o tu explicación no cuadra, ¿no? Y entonces, pues es irreconciliable esa situación, ¿no? Porque partimos de dos realidades aparentemente distintas, que, como te digo, son irreconciliables, porque si empiezas a estudiar y a querer entender la homeopatía, pues tienes que empezar a tomar en cuenta que hay elementos inmateriales. Y eso es muy complicado para alguien formado en la escuela oficial. Eh, y yo les he preguntado, bueno, ¿qué es lo que tú consideras real, no? No, pues la base material de la enfermedad, ¿no? El diagnóstico está en la evidencia, es la evidencia. Eh, la, la evidencia molecular de la enfermedad. Y entonces dices, ya sé por dónde va la cosa. Ya sé, como tú dices, ya entras en comprender al pobre compañero dónde está parado y decir, no, pues sí, ya sé. ¿Sabes a mí que me ha funcionado muchísimo? Me ha funcionado muchísimo usar a los médicos que hicieron un gran cambio en los paradigmas. Estos médicos, te voy a poner el nombre de uno nada más sobre la mesa, Carl Jung. Carl Jung, que estudió junto a Freud, que Sí, se formó como psiquiatra y que después de un tiempo desarrolló unas teorías tan interesantes como el ánima y el ánimus. El otro día le hablaba yo a tu esposa de eso, porque ella ponía algo allá en el Facebook y yo le decía, pues no toda mujer es mala porque esté en contra de la propia mujer, sino que a veces hay algo que está dentro de ella, decía Carl Jung, que la hace tener una cierta reticencia inconsciente contra el grupo de mujeres. Y se lo decía yo así en términos generales. Carl Jung lo que hace después de un tiempo de vivir al lado de Freud es darse cuenta que el alma, que el espíritu tenía una fuerza importantísima, que aquello que no era perceptible, que aquello que no se podía medir, tenía una relevancia brutal. Tiene un libro fundamental que se llama El libro rojo de Carl Jung, donde todo el libro son sus experiencias casi psicodélicas, casi orgiásticas, casi que ocurrían en sueños, y él plasma ahí un sinfín de simbolismos que ocurrían en el símbolos. inconsciente y que no tenían nada que ver con el mundo de la materia.
¿Y por qué nadie cuestionó? Bueno, no, ¿por qué cuestionaron tanto a Jung y Jung pudo salir vencedor? Porque Jung conocía los fundamentos que le hacían entender o que le hacían desarrollar una ciencia del calado que él estaba desarrollando, que fue un gran conocimiento científico. Y hoy los alópatas le aplauden a Carl Jung, sin saber que Carl Jung, yo me divierto con eso. O sea, le aplauden a Carl Jung sin saber que el fondo de Jung estaba puesto en condiciones inmateriales, en el alma. Es más, Carl Jung tiene escrito sobre los ovnis. O sea, no, poca gente lo sabe, pero Carl Jung incursionó en el terreno de los ovnis y de los fantasmas. ¿Y qué es un fantasma sino aquello que está en la fantasía del hombre? Esa es la pregunta. ¿Qué es el fantasma sino aquello que está en la fantasía del hombre? Esto te dice que Jung tenía puestas sus miras en aquello que no es material, que no es tangible. Y entonces los alópatas sí le aplauden, el gremio psicoanalítico, los psiquiatras. Pero si tú les hablas de Hahnemann, ponen los pelos de punta. No, ese no, ese es un charlatán. Lo mismo le pasa a Anton Mesmer. Anton Mesmer, el que, ¿te acuerdas que ahora que me invitaste a Oaxaca, hablábamos de los pases, ¿no? La cura que no requería de un intermediario, sino de una carga energética que le transfería al sanador la posibilidad de tratar al hombre enfermo, sin mediación de medicamento, sin tocarlo. Bueno, ¿y Freud qué hizo con la hipnosis? O sea, duérmase y yo penetro en su inconsciente. ¿Dónde está la materialidad en eso? ¿Queremos leer algo brillante? Esta es una sugerencia. A lo mejor a alguien le interesa conseguir el libro. Creo que te lo comenté la vez pasada. Se llama La curación por el espíritu, de Stefan Zweig. Stefan Zweig hace una revisión histórica de Mesmer, de Freud y de Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy fue la iniciadora de la Christian Science, no sé cómo se dice en inglés, ciencia cristiana, y hace una revisión de esos tres pensadores, y esos tres pensadores los emparenta porque lo que hicieron fue desarrollar todo un trabajo a partir del espíritu. Entonces, vuelvo al punto, porque me estaba yo burlando de los alópatas, ese era el punto, estoy regresando. Si al alópata le quieres ponerlo con cara de what, quieres ponerlo en jaque, explícale que muchos de sus ídolos voltearon la vista a los procesos no medibles, no mensurables. Se voltearon a ver al alma, se voltearon a ver al espíritu. Es interesantísimo, ¿no? ¿No te parece interesante? No, sí, súper interesante. De hecho, necesario de estudiar para ir comprendiendo el campo que nosotros desarrollamos, porque hablaste de la mente, del subconsciente, y todo esto en homeopatía en algún punto lo necesitas. Nosotros los homeópatas somos en parte psicoterapeutas. Si o sea, en la consulta dices, chin, estoy ya en el terreno de la psicoterapia, pero bueno, aunque no somos oficialmente personal dedicado a eso, te metes con esta cuestión que a veces no comprendes o no has estudiado a profundidad porque tu rama no ha sido propiamente la psicología o la psicoterapia, pero en algún punto lo manejas y es muy, muy, muy interesante saber hacerlo, saber abordar el tema, ¿no? Es algo bastante interesante. Cuando tú revisas la historia de la psiquiatría, tienes que pasar por la historia, el inicio de la psiquiatría dinámica. La psiquiatría dinámica puso mucho énfasis en lo imperceptible. Si hay gente de los alópatas que te puede entender un poco, son los psiquiatras. No porque estés loco, sino porque los fundamentos de la psiquiatría descansaban o descansan sobre el estudio de lo imperceptible. Cuando tú haces una historia de la psiquiatría, que mira que Michel Foucault se metió en ese tema, cuando es una historia de la psiquiatría, tienes que pasar por los procesos hasta chamánicos
Es decir, cuando tú tratas de entender al hombre enfermo de la mente, tienes que pasar hasta por los procesos incognoscibles para nuestra razón, aquello que no se entiende. Por eso se estudia en esa historia de la psiquiatría cómo es que para las tribus bantú de África tenían que exorcizar a un hombre enfermo. El hombre enfermo lo estaba porque tenía una posesión demoníaca, por ejemplo. ¿Y quién caramba lo estudiaba? Pues lo estudiaban los sanadores de su momento. Hoy los alópatas dirían, pero eso es una locura, no habíamos avanzado en ciencia. En ese sentido, entonces, emparentan la ciencia con aquello que es fácilmente demostrable, fácilmente comprobable, quiero decir, la sumatoria casi aritmética, donde A más B igual a tal cosa, y donde esa cosa no se puede variar. Pero nosotros que somos homeópatas y que estudiamos este terreno, estamos obligados a conocer esta historia, que es una historia interesantísima. ¿Sabes quién trabaja muchos temas así también? El doctor Darío François, porque François es un historiador de la medicina, desde Sí. luego homeopática, Ujú, pero también de la historia toda de la medicina en general, ¿no? ujú. Sí, Habrá sí. que, habrá que echar una mirada a la historia, pues. Ahorita que hablas de esos procesos chamánicos aquí, bueno, en todo México, ¿no? El método del huevo, ¿no? De la frotación del huevo. Me comentaba un paciente que es médico y su pareja es médico también y atiendo a sus hijos. Son pediatras. Y le decía la doctora que efectivamente, pues ella fue la que llevó a los niños al consultorio. Le decía a su esposo pediatra que él no estaba de acuerdo en que se atendieran con homeopatía. Ella le decía, mira, piénsale bien, si tú le barres un huevo y le pasas sus ramitas a los niños, dales la oportunidad de que se atiendan con homeopatía. Tú que eres muy científico. Y se quedó pensando y dice, bueno, sí, ¿verdad? Por lo menos esa agüita que no tiene nada y no pasa nada, ¿no? Entonces, con ese argumento se tranquilizó un poco y ahora es un secreto que esos doctores eh, atienden a sus hijos con homeopatía porque qué dirá el colegio de pediatras y obviamente la sociedad porque es un secreto que vienen, ¿no? Por eso obviamente no doy nombres y así debe ser, pero es un secreto desde que viene de incógnito y que no me vean que me bajo en el consultorio del homeópata y obtengo los beneficios, pero en secreto, porque a los pacientitos de ellos les prescriben como ellos lo saben hacer, ¿no? Aunque cuando ya hay problemas, pues ya el homeópata puede ayudar. Entonces, es algo de lo que tú decías, ¿no? Cuando Hay, ya hay, hay cosas locas que ya no se solucionaron con el antibiótico, pues el homeópata ayudó efectivamente, pero en secreto, porque el hay, colegio de pediatras, hay, etc. oye, y ahorita que tocaste este punto, hay otra cosa muy, muy simpática. Tienden los alópatas a confundir a la homeopatía con el naturismo. Eso, sí. Eso, Ese eso es es, un eso es tema chistoso. para otra plática tremendo, ¿no? Un día llegué con mi cuñado y me dice mi cuñado, oye Gil, tú que le sabes a esto, échale una mirada a esta medicina. Y ya que empiezo a leer, y era tronadora con este diente de, ¿cómo se llama? Diente de león, tronador. Le digo, oye, es que esto es naturismo. Dice, pues tú eres naturista, no eres. No, 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 yo soy homeópata. Probablemente sea naturalista. Si me dices naturalista, hasta te lo agradezco, porque sería yo como Oliver Sacks, el gran neurólogo, que era un naturalista. Además, por cierto que Oliver Sacks tiene un libro bellísimo que se llama Diarios de Oaxaca, porque estuvo en Oaxaca estudiando ciertas plantas. Probablemente naturalista sí, o Alexander von Humboldt, porque von Humboldt estuvo en México, estuvo haciendo estudios de plantas y todo. O sea, naturalista sí, naturista no, porque el naturalismo sí englobaría la homeopatía. Es decir, nos basamos en principios vitalistas y naturalistas. Nos cae bien Hipócrates. Hipócrates nos cae bien, aunque tiene sus lapsos alopáticos también. Claro. Pero es todo un tema, ¿eh? El alópata
tiende a pensar que el homeópata es naturista. Es otro tema, muy interesante. Temazo. Y holístico, que también eso ya habías mencionado en otro tema, me acuerdo, en la asociación, para que, pues, que eso se puede desarrollar Sí, lo ampliamente. holístico, lo holístico, ¿no? Lo que nos aportaron las culturas orientales, que es una delicia, ¿eh? No lo tacho, no digo que no, o sea, la India, Mesopotamia, desde luego, los persas, los egipcios, son culturas antiguas que heredaron un conocimiento oriental delicioso. Tengo un libro de yoga bellísimo, me encanta, lo abro y me encanta ver las posturas que hacen, los asanas se llaman, ¿no? Estas posiciones que ellos hacen para tener una conexión con la divinidad, es una belleza, pero también confunden que como homeópatas nos ceñimos a esta unión con lo divino, la unión con lo sagrado, y entonces no somos holísticos, ¿no? Probablemente seamos más naturalistas que holísticos, probablemente. Así es, mi estimado Gil. Y bueno, fíjate que ya hemos abarcado un buen tiempo hablando de ciencia, aunque en realidad es muy poco, porque en realidad de este tema se puede hacer un congreso, ¿no? Se puede hacer un seminario, son Yo, horas y yo, horas. traía, yo traía hasta mi diccionario de la lengua española para leer qué caramba dice que es ciencia. Dice el diccionario de la Real Academia Española que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados. Sistemáticamente estructurados, eso es una chulada. Y de las que se deducen principios y leyes generales. Bueno, ¿cuántas leyes y principios no conocimos los homeópatas y pusimos en práctica con la experimentación pura? Entonces somos científicos. Claro. Pero estos cuates se van a poner los pelos de punta, ¿eh? Por eso, no sé qué te parezca, pero este sería el primer video de acercamiento a la ciencia. Acercamiento. Podemos seguir porque no abordamos los paradigmas, que fue lo que platicamos en Oaxaca la última vez que estuve yo allá con la banda, ¿no? Sí. Podemos hablar de paradigmas en el siguiente video, si te parece. Me parece perfecto. Sí, y la intención es no prolongarlos demasiado, porque sí, ya un video que tú ves que dura 2 horas, dices, ah, caray, pues ya te desanima de dedicarle, ¿no? Entonces, pues hay que despedirnos, ¿no? Sí. Yo creo que estuvo muy bien, estuvo muy agradable. Ya sabes que en estos temas siempre el tiempo vuela y se pasa demasiado rápido, pero nos deja también las ganas de seguir hablando de esto. Entonces, que nos dejen sus comentarios aquí, sí. Denle like y activen la campanita. Ah, no, eso no, todavía no, ¿verdad? Estamos a punto de eso, pero por lo menos en el grupo de Homeopatía Dynamis y en los de Homeopatía de México, porque también nos van a dar la oportunidad seguramente de compartirlo ahí, para que tus alumnos puedan también ir acercándose a los temas que los egresados de repente les gusta tratar. Eso, ¿vale? Salúdame a toda la banda, fuerte abrazo desde Puebla, estamos en contacto. Cuídense bastante, saludos a todos, doctor Gilberto Bello y su servidor Raúl Morales desde Oaxaca. Buenas noches.